Por primera vez en siglos, los arqueólogos han hecho un descubrimiento sorprendente que podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Se cree que han encontrado lo que podría ser la tumba de Jesús, ubicada dentro de la famosa iglesia del Santo Sepulcro. Gris Mitchell nos lleva hasta el corazón de la ciudad vieja de Jerusalén, donde actualmente se está llevando a cabo una extensa renovación de este lugar histórico. La iglesia del Santo Sepulcro, considerada uno de los sitios cristianos más venerados en todo el mundo, está en el centro de un gran avance en la arqueología. Según la tradición cristiana, este es el sitio donde Jesús fue crucificado y enterrado. Sin embargo, lo que resulta aún más fascinante es que por primera vez en la historia, los estudios científicos han proporcionado pruebas oficiales que validan la crucifixión de Jesucristo como un hecho histórico 100% real. Este hallazgo no solo confirma su muerte en la cruz, sino que también ha surgido nueva evidencia que sugiere la increíble verdad de su resurrección, 3 días después de su crucifixión. Este descubrimiento, que ha sacudido al mundo entero, está llevando a muchos a reflexionar sobre el poder divino y cómo la ciencia finalmente se cruza con la fe. Las pruebas, aunque profundas y reveladoras, continúan desafiando nuestra percepción del mundo espiritual y material. En este video, profundizaremos en las evidencias que respaldan esta afirmación y exploraremos cómo esto fortalece la creencia de que el poder de Dios es más real de lo que muchos pueden imaginar. Bienvenidos a Jesús Eternal Aura. Acompáñenos mientras desentrañamos este fascinante documental del canal de Historia, el cual trae a la luz descubrimientos sorprendentes relacionados con el sudario de Turín y más allá. ¿Podría ser esta la última evidencia de la resurrección de Jesús? Mantente alerta, porque lo que vas a descubrir te dejará sin aliento. Según el historiador Eusebio, este artefacto fue creado para cubrir el sepulcro en el que Jesús fue colocado después de su crucifixión. El sudario de Turín ha sido uno de los objetos más controvertidos y enigmáticos del cristianismo durante siglos. Aunque, a primera vista, puede parecer una simple tela común, una observación más detallada revela una imagen sorprendentemente precisa de un hombre crucificado. Este hallazgo ha llevado a muchos a pensar que es, de hecho, el sudario que cubrió el cuerpo de Jesucristo tras su muerte. Este fascinante artefacto ha capturado la atención de científicos, teólogos y escépticos por igual. Recientemente, los avances tecnológicos han proporcionado nuevas perspectivas sobre su autenticidad, haciendo que el debate sobre su origen se intensifique aún más. La Biblia describe cómo, después de la crucifixión, el cuerpo de Jesús fue envuelto en un sudario. De acuerdo con los relatos de los evangelios, el sudario fue colocado sobre su cuerpo cuando fue retirado de la cruz y puesto en el sepulcro. Muchos creen que el sudario de Turín es precisamente esa tela que cubrió a Jesús. Con el tiempo, se cree que la imagen de su cuerpo se imprimió sobre ella, un fenómeno que algunos interpretan como un milagro o una manifestación divina. La gran pregunta persiste: ¿es este el sudario que cubrió el cuerpo de Jesús? ¿O es simplemente una pieza medieval de arte sacro? Durante años, los investigadores han intentado determinar la fecha y la autenticidad del sudario. En 1988 se realizaron pruebas de datación por carbono que sugirieron que la tela podría ser de hace unos 700 años, situando su origen en la Edad Media. Sin embargo, esta conclusión ha sido objeto de controversia, ya que muchos argumentan que los métodos utilizados en esos estudios no fueron completamente precisos. La ciencia continúa desentrañando este misterio y cada nueva investigación agrega más capas al enigma. ¿Será el sudario de Turín la
evidencia definitiva que conecte la fe y la ciencia, o es un artefacto que nos invita a reflexionar sobre los misterios de la historia cristiana. En aquella época, los científicos no contaban con la tecnología avanzada que tenemos hoy en día, lo que llevó a muchos expertos a cuestionar la precisión de los métodos de datación utilizados anteriormente. Se argumentó que los resultados anteriores podían estar contaminados por impurezas en las muestras empleadas durante las pruebas. Sin embargo, investigaciones más recientes han comenzado a ofrecer una visión completamente diferente. Los científicos de hoy han utilizado técnicas de vanguardia, como rayos X de alta resolución, imágenes en cera y análisis avanzados de las fibras de lino del sudario para profundizar en su estudio. Estos nuevos métodos han revelado algo asombroso. No solo el sudario no tiene 700 años como se pensaba, sino que es mucho más antiguo, con una datación que lo sitúa alrededor de los 2000 años, exactamente en el periodo de la crucifixión de Jesús. Este descubrimiento no solo valida la antigüedad del sudario, sino que también resalta la asombrosa coincidencia temporal con los eventos descritos en los Evangelios. Lo que realmente hace tan significativo al sudario de Turín no es solo su edad, sino el enigma que rodea a la imagen impresa sobre él. A diferencia de las pinturas o representaciones artísticas tradicionales, la imagen en el sudario no fue creada usando pigmentos, pinceles ni técnicas convencionales de pintura. De hecho, la impresión que aparece en la tela parece ser el resultado de un proceso totalmente inexplicable, que dejó una marca duradera en la tela sin ningún tipo de intervención humana visible. Algunas teorías científicas sugieren que este fenómeno podría haber sido causado por una liberación de energía o radiación en el momento de la resurrección de Jesús, mientras que otras explicaciones proponen que podría ser el producto de una reacción química natural entre los fluidos corporales de Jesús y las fibras del sudario. Un detalle aún más intrigante es la presencia de manchas de sangre en la tela. Cuando los científicos examinan estas manchas con tecnología avanzada, descubren que presentan características consistentes con la sangre humana, con niveles elevados de bilirrubina, creatinina y ferritina, sustancias que suelen estar presentes en la sangre de personas que han sufrido un trauma físico extremo. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la imagen en el sudario pertenece a un hombre que pasó por una muerte violenta, en consonancia con los relatos bíblicos de la crucifixión de Jesús. Uno de los hallazgos más sorprendentes de las investigaciones recientes es que la sangre en el sudario se mantiene roja, en lugar de haberse oscurecido o vuelto negra, como suele ocurrir con el paso del tiempo. Los científicos explican este fenómeno por la presencia de bilirrubina, una sustancia que se libera en grandes cantidades cuando una persona experimenta un trauma grave. Este detalle adicional fortalece la teoría de que el hombre representado en el sudario sufrió una muerte atroz, posiblemente más de lo que se podría imaginar. Sin embargo, a pesar de todos estos resultados científicos, los escépticos siguen poniendo en duda la autenticidad del sudario, y el misterio continúa sin resolverse por completo. Algunos sostienen que la imagen en el sudario fue creada utilizando técnicas medievales, mientras que otros creen que es simplemente un ícono religioso elaborado. Sin embargo, lo que es innegable es que el sudario de Turín sigue siendo el artefacto arqueológico más estudiado en la historia de la humanidad. A lo largo de los años, ha sido objeto de análisis exhaustivos realizados por científicos de diversas disciplinas como la química, la física, la medicina forense y muchas más. Hasta el día de hoy,
Nadie ha logrado explicar de manera concluyente cómo se formó la imagen que adorna la tela. Incluso los escépticos, aquellos que inicialmente descartaron el sudario como una farsa, se han visto obligados a reconsiderar sus posiciones. Algunos de los mismos investigadores que en su momento lo ridiculizaron ahora reconocen que los nuevos avances científicos ofrecen pruebas convincentes de que el sudario realmente data de la época de Jesús. Este giro en la investigación ha generado un renovado interés en el artefacto, posicionándolo nuevamente como uno de los tesoros religiosos más intrigantes y misteriosos que existen. La importancia del sudario de Turín trasciende la mera curiosidad histórica. Para millones de creyentes, este objeto sagrado sirve como un recordatorio tangible del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. La posibilidad de que esta tela haya estado en contacto con el cuerpo de Cristo confiere al sudario un aura de reverencia y veneración. No es solo una reliquia, es un símbolo poderoso de fe y esperanza. Miles de peregrinos de todo el mundo viajan a Turín, Italia, para ver el sudario en persona, y su presencia sigue inspirando asombro y fortaleciendo la fe. Las recientes revelaciones relacionadas con el sudario han desencadenado debates sobre las profecías bíblicas y los signos que preceden la segunda venida de Cristo. Muchos consideran que estos hallazgos son una confirmación adicional de que las verdades contenidas en las Escrituras están presentes ante nuestros ojos. A medida que la ciencia sigue avanzando, es probable que surjan nuevos descubrimientos que arrojen más luz sobre este enigmático relicario. Para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de ver el sudario en vivo, se encuentra expuesto en una iglesia en Turín. Aunque el acceso al artefacto es limitado, existen oportunidades para que los visitantes puedan acercarse y ser testigos de su misterio de cerca. Dado su significado histórico y religioso, no cabe duda de que el sudario de Turín es uno de los artefactos más importantes jamás descubiertos. Este objeto no solo es un testimonio físico del pasado, sino que sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia. Con los avances científicos actuales confirmando tanto su antigüedad como su autenticidad, el debate sobre su origen ha alcanzado nuevas alturas. Si bien algunos seguirán siendo escépticos, la abrumadora evidencia sugiere que este sudario es mucho más que un simple artefacto antiguo. Podría ser, de hecho, un vínculo tangible con uno de los eventos más trascendentales de la historia cristiana. A medida que continúan las investigaciones, el mundo aguarda con ansias los nuevos hallazgos que podrían ofrecer una comprensión aún más profunda sobre la vida, la muerte y la resurrección de Jesús Cristo. A lo largo de la historia, la autenticidad de la Biblia y la veracidad de Jesucristo han sido temas de debate constante. Muchos escépticos han intentado desacreditar la figura de Jesús, argumentando que las historias bíblicas son solo mitos sin fundamento, sin pruebas concretas que respalden sus afirmaciones. Sin embargo, a medida que avanzan las investigaciones, están emergiendo pruebas científicas que desafían los argumentos de los no creyentes y ponen en duda sus conclusiones previas. Un estudio reciente que se enfoca en uno de los artefactos más estudiados en la arqueología, el sudario de Turín, ha proporcionado evidencia convincente que respalda la existencia histórica de Jesucristo. Durante siglos se ha cuestionado si la Biblia es un documento verdadero o si, por el contrario, es una mera recopilación de escrituras simbólicas, teóricas e incluso ficticias. Los escépticos han insistido en que la fe en Jesucristo está basada únicamente en textos antiguos y no en pruebas científicas verificables.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Sin embargo, muchos individuos, incluidos antiguos escépticos, han visto sus perspectivas transformadas gracias a la evidencia que ahora está siendo revelada al público. El sudario de Turín, considerado por muchos como la tela que envolvió el cuerpo de Jesucristo después de su crucifixión, posee la misteriosa impresión de un hombre crucificado. Este artefacto ha sido objeto de intensos estudios por historiadores, arqueólogos y científicos durante varias décadas, y su análisis sigue siendo un tema central en la investigación religiosa y científica. No cabe duda de que el sudario de Turín es la reliquia más estudiada en el mundo, y ningún otro artefacto se le acerca en términos de atención académica y pública. El sudario ha pasado por exhaustivas investigaciones que incluyen análisis de su composición química, las manchas de sangre presentes en él y los detalles forenses de la imagen incrustada en la tela. Los resultados de estos estudios coinciden con lo que se esperaría de un sudario que perteneció a Jesucristo en el siglo I, ajustándose perfectamente al contexto histórico y temporal de la crucifixión. Recientemente, una inteligencia artificial avanzada fue utilizada para reconstruir una representación precisa de Jesucristo basándose en la información derivada del sudario de Turín. A diferencia de los programas comunes de generación de 1900, imágenes artísticas, esta IA fue diseñada específicamente para fines científicos. Utilizó datos precisos, incluyendo evidencias históricas y forenses, para generar una imagen que muestra a Jesucristo como una figura masculina imponente que vivió en el siglo I. Esta tecnología, aunque relativamente nueva, ha proporcionado una visión sin precedentes de la apariencia física de Jesucristo, confirmando detalles que han sido objeto de debate entre historiadores y teólogos durante siglos. Uno de los elementos más asombrosos del sudario de Turín es la forma enigmática en que se manifiesta la imagen en el tejido. Especialistas de múltiples campos, incluyendo investigadores de los Laboratorios Nacionales de Sandia en Nuevo México, reconocidos por su labor en estudios avanzados de armamento nuclear, han dedicado esfuerzos intensos para desentrañar el misterio que encierra este objeto. El grupo original de científicos que analizó la reliquia en 1978 inició su estudio con una marcada dosis de escepticismo, cuestionando la veracidad de lo que veían. Conforme avanzaban las investigaciones, se observaron matices y detalles que superaban cualquier explicación convencional, despertando la curiosidad tanto en el ámbito científico como en el histórico. Esta evolución en el enfoque del estudio generó nuevas interrogantes sobre el origen y la naturaleza del fenómeno, impulsando una serie de investigaciones posteriores. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo "quiero más". Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Al principio, se creyó que determinar si el objeto era una broma se resolvería en apenas 20 minutos. Incluso se comentaba en tono de burla que podrían ganar un viaje sin costo a Italia solo para refutar el enigma del artefacto. Sin embargo, tras apenas un día de meticuloso análisis, el escepticismo comenzó a desvanecerse ante la complejidad de lo que se revelaba. La sorpresa surgió al detectar detalles tan inesperados que transformaron la percepción del grupo, pasando de una actitud de desdén y risa a una seria consideración de la anomalía. Este giro en el análisis evidenció que lo que parecía ser un truco simple escondía una realidad mucho más compleja y enigmática de lo que se había supuesto inicialmente. Los investigadores se percataban rápidamente de que la representación en el objeto no se ajustaba a ninguna tecnología conocida, ya fuera del pasado o de la actualidad. Lo verdaderamente excepcional del sudario de Turín reside en que la imagen no fue creada mediante técnicas tradicionales de pintura o dibujo, sino que se encuentra integrada en las fibras del tejido de manera misteriosa, desafiando cualquier explicación técnica. Expertos en imagenología molecular y óptica aún no han logrado descifrar el proceso exacto que permitió la formación de esta figura. Esta incapacidad para replicar el fenómeno utilizando métodos modernos ha intensificado el debate en la comunidad científica, generando la hipótesis de que podrían haberse empleado técnicas desconocidas o procesos naturales aún por descubrir. El misterio continúa impulsando nuevas investigaciones y teorías, abriendo la puerta a posibles descubrimientos revolucionarios en el campo de la tecnología y la historia. A simple vista, la imagen parece desvanecerse, pero al examinarla de cerca se desvela una riqueza de detalles que resulta asombrosa. Este comportamiento sugiere un nivel de precisión tal que desafía incluso a las tecnologías contemporáneas. Reproducir una imagen similar en la actualidad implicaría el uso de equipos láser de alta sofisticación y un considerable gasto energético, lo que resulta sorprendente considerando que este artefacto tiene más de 2,0 años de antigüedad. La dualidad en la percepción de la imagen no solo cautiva por su belleza, sino que también plantea importantes interrogantes sobre los mecanismos naturales o artísticos involucrados. Este fenómeno ha estimulado nuevas líneas de investigación que buscan entender cómo un objeto milenario puede albergar una precisión técnica tan extraordinaria, conectando así historia, ciencia y arte en un enigma fascinante. Las repercusiones de este hallazgo han dejado a numerosos especialistas maravillados, fortaleciendo la hipótesis de la autenticidad del objeto. Además del estudio minucioso del sudario, los investigadores han indagado en los métodos de crucifixión utilizados en la época romana, dado que esta forma de ejecución era habitual en el mundo antiguo. Se han encontrado restos de individuos crucificados en diversas regiones, desde Inglaterra hasta Italia y Jerusalén, lo cual aporta un contexto histórico amplio y relevante. Este enfoque interdisciplinario no solo enriquece la investigación, sino que también conecta hallazgos arqueológicos con evidencias físicas, permitiendo una comprensión más profunda del contexto en el que se aplicaron estas prácticas. La convergencia de datos históricos y científicos refuerza la autenticidad del objeto, abriendo nuevas perspectivas sobre las tradiciones y técnicas empleadas en tiempos antiguos. No obstante, lo que distingue la crucifixión de Jesús es la forma particular en que fue llevada a cabo.
Fuentes históricas, evidencias forenses y relatos bíblicos indican que Jesús fue sometido a un tormento especialmente riguroso, diferenciándose de las ejecuciones comunes de la época. Para aquellos interesados en comprender en profundidad la magnitud del sufrimiento de Cristo, la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, ofrece una representación intensa y conmovedora de las últimas horas de su agonía. Esta representación audiovisual, aunque ha generado diversas opiniones, invita a una reflexión profunda sobre la dimensión humana y espiritual del dolor. La recreación de estos eventos históricos, cargada de emotividad, proporciona a la audiencia una perspectiva única para explorar las complejidades de uno de los episodios más impactantes y debatidos en la historia religiosa. La película retrata el intenso sufrimiento y la inhumana crueldad que Jesús experimentó, plasmando un acto de brutalidad que supera incluso las ejecuciones más primitivas. Numerosos espectadores se emocionan hasta las lágrimas, conmovidos por la magnitud del tormento vivido. Estudios profundos realizados sobre la Esmeralda de Turín han corroborado estas versiones, revelando detalles minuciosos de las lesiones de Cristo que concuerdan con la tradición bíblica. Además, el relato cinematográfico logra conectar emocionalmente con la audiencia, llevando al espectador a un viaje visceral que despierta empatía y reflexión sobre el sacrificio y la redención. La ambientación, la narrativa visual y la banda sonora se fusionan para ofrecer una experiencia memorable que destaca la trascendencia del mensaje espiritual que subyace en la historia. Inicialmente, se creía que el cuerpo de Jesús presentaba 372 marcas atribuibles a la flagelación, los impactos y el proceso de crucifixión. Sin embargo, con la incorporación de tecnologías de última generación, los científicos han analizado la Esmeralda con una precisión sorprendente, llegando a la revelación de que Jesús habría sufrido al menos 700 lesiones. Este nuevo hallazgo ha generado un debate significativo entre la comunidad investigativa, ampliando el conocimiento sobre el sufrimiento que se atribuye a este periodo histórico. El uso de técnicas analíticas avanzadas no solo refuerza la veracidad de la evidencia, sino que también invita a replantear interpretaciones previas, impulsando un renovado interés en el estudio de este contexto tan complejo. En lo que concierne a la flagelación, se identificaron aproximadamente 120 marcas intensas, consecuencia directa de la brutalidad ejercida por los soldados romanos. Cada una de estas lesiones ha sido registrada meticulosamente con tecnología avanzada, mostrando un nivel de detalle casi milagroso que refuerza la autenticidad del objeto. La trascendencia de este descubrimiento va más allá de la simple evidencia física, aportando nuevas dimensiones al análisis histórico. Este exhaustivo examen no solo resalta la precisión en el registro de cada herida, sino que también establece un puente entre la ciencia moderna y los relatos antiguos. La rigurosidad del estudio abre nuevas perspectivas para interpretar eventos históricos, permitiendo una revaloración de testimonios y tradiciones que han perdurado a lo largo de los siglos. Para muchos fieles, la Esmeralda de Turín representa un poderoso testimonio del amor y la entrega de Cristo. La intensidad de su sufrimiento evidencia la profundidad de su compromiso con la humanidad, al soportar un dolor inconcebible en aras de la redención. Esta evidencia no solo respalda las narrativas históricas sobre la crucifixión, sino que también fortalece la convicción de aquellos que han experimentado momentos de duda en su fe. El impacto espiritual de este hallazgo ha renovado el fervor entre los creyentes, impulsándolos a una reflexión profunda
sobre el significado del sacrificio y la esperanza. Diversas comunidades interpretan este testimonio como un llamado a la compasión y al perdón, fomentando diálogos enriquecedores sobre el papel del sacrificio en la transformación personal y colectiva. En resumen, los recientes estudios científicos sobre la esmeralda de Turín han arrojado hallazgos en constante evolución. Los investigadores más reconocidos a nivel mundial, muchos de ellos inicialmente escépticos, no han logrado refutar la veracidad del objeto. Y además, la imagen reconstruida de Jesús mediante inteligencia artificial, basada en datos forenses obtenidos del artefacto, se alinea de manera notable con las descripciones históricas. Esta convergencia entre tecnología moderna y relatos ancestrales no solo refuerza la autenticidad del objeto, sino que también abre nuevas posibilidades para explorar cómo la ciencia puede complementar y enriquecer nuestro entendimiento de la historia. La integración de análisis digitales con evidencias tradicionales fomenta un diálogo interdisciplinario que enriquece la perspectiva sobre los eventos que marcaron un antes y un después en la narrativa religiosa. El hecho de que ninguna tecnología contemporánea haya logrado replicar el proceso que originó la imagen en el tejido incrementa aún más el misterio que la rodea. Asimismo, las numerosas marcas identificadas en la esmeralda confirman de manera contundente el extraordinario sufrimiento que experimentó Jesús, tal como se relata en las narraciones bíblicas y en representaciones cinematográficas de su pasión. Para aquellos que se mantienen escépticos o buscan profundizar en la búsqueda de la verdad, este estudio ofrece pruebas irrefutables de que la Biblia va más allá de ser un simple compendio de relatos, conservando la memoria de hechos históricos reales. Este descubrimiento invita a replantear el diálogo entre fe y ciencia, demostrando cómo elementos del pasado pueden ser verificados mediante métodos modernos. La fusión de evidencias forenses y análisis tecnológicos se presenta como una herramienta valiosa para validar antiguas tradiciones, abriendo un puente entre el escepticismo y la fe en una narrativa coherente y reveladora. Si alguna vez has cuestionado la existencia real de Jesucristo, este es el instante ideal para que explores personalmente las pruebas disponibles. Este hallazgo posee la capacidad de transformar vidas, reafirmando la fe en la veracidad del Evangelio. Para quienes profesan la creencia, se convierte en un recordatorio conmovedor del sacrificio de Cristo y del amor ilimitado que manifestó mediante su padecimiento. Además, este descubrimiento invita a una reflexión íntima y profunda, alentando a cada persona a investigar y confrontar las evidencias con mente abierta. El impacto de esta revelación trasciende lo meramente histórico y se presenta como una fuente de inspiración y esperanza que invita a reevaluar la esencia de la fe. Conforme los progresos en la ciencia siguen arrojando luz sobre este artefacto extraordinario, la historia de la vida, muerte y resurrección de Jesús se refuerza de manera innegable. En la tradición cristiana, la crucifixión de Jesucristo se erige como uno de los episodios más conmovedores y significativos. Las Sagradas Escrituras relatan que Jesús asumió voluntariamente su destino, plenamente consciente del sufrimiento que se avecinaba. Esta constante acumulación de conocimientos científicos no solo fortalece el relato evangélico, sino que también invita a un diálogo entre la fe y la razón. Cada avance tecnológico aporta nuevas perspectivas que enriquecen el entendimiento del misterio divino, permitiendo que la narrativa se mantenga vigente y resonante en la actualidad. A pesar de conocer de antemano la angustia que implicaba la cruz, Jesús optó por proseguir su camino, impulsado por el amor y la obediencia hacia Dios, el Padre. Antes de ser arrestado,
se retiró a orar en el Monte de los Olivos, visiblemente inquieto por lo que estaba por suceder. Con lágrimas en los ojos, expresó su temor y angustia a su padre, implorando: «Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Este episodio no solo evidencia la humanidad de Jesús, sino también la trascendencia de su misión divina. La escena del Huerto de los Olivos se convierte en un símbolo de la lucha interna entre el sufrimiento humano y la entrega total a un propósito superior. Este momento decisivo resalta la profundidad del compromiso de Jesús, mostrando que incluso en el umbral del dolor más intenso, su fe y obediencia prevalecieron sobre cualquier temor. Jesús, a pesar de no desear experimentar el dolor, lo aceptó porque se consideraba indispensable para la redención de la humanidad. Aunque la veracidad histórica de su crucifixión es ampliamente reconocida, persiste un debate en torno a las pruebas físicas que respaldan el relato bíblico. Entre las reliquias más enigmáticas y analizadas por la ciencia dentro del cristianismo, se encuentra la esmeralda de Turín, considerada por muchos como el símbolo final del sufrimiento de Jesucristo. Este objeto, cargado de misterio, invita a cuestionarse el origen y la autenticidad de los relatos antiguos, proporcionando un puente entre la fe y la investigación científica. La convergencia de evidencias históricas y análisis modernos refuerza la posibilidad de que este testimonio material pueda ser una ventana al pasado, ofreciendo nuevas claves para comprender el sacrificio supremo. La esmeralda de Turín exhibe una imagen nítida y minuciosa de un hombre crucificado, lo que ha llevado a cientos de investigadores a analizar sus orígenes y su legitimidad. Un descubrimiento particularmente fascinante en relación con la esmeralda fue la aplicación de una tecnología especializada, el analizador de imágenes VP, que permitió examinarla con una perspectiva completamente nueva. En épocas pasadas, cuando la fotografía aún era incipiente, las imágenes se procesaban de una forma radicalmente distinta a los métodos digitales actuales. Este innovador uso del analizador de imágenes no solo abrió un nuevo campo de estudio para los científicos, sino que también generó un revuelo en la comunidad investigativa. La integración de técnicas modernas con herramientas tradicionales ha permitido descubrir matices y dimensiones que antes pasaban desapercibidos, enriqueciendo la narrativa histórica con detalles insospechados. Cuando se aplicó el analizador VP8 a la esmeralda de Turín, los expertos se quedaron asombrados. Mientras las fotografías convencionales mostraban imágenes bidimensionales, aparentemente flotantes, el análisis reveló que la imagen contenida en la esmeralda poseía características tridimensionales. La tecnología VP8 logró descifrar una profundidad y estructura tan detallada que parecía como si una imagen holográfica de Jesús estuviera incrustada en el propio tejido. Este hallazgo no solo desafía la capacidad de las técnicas modernas para replicar semejante fenómeno, sino que también enriquece el misterio que rodea a la reliquia. La revelación de propiedades tridimensionales en un artefacto milenario abre la puerta a nuevas interpretaciones y estudios, consolidando la esmeralda de Turín como una pieza fundamental en la intersección entre historia, tecnología y espiritualidad. La imagen exhibió de manera sorprendente los contornos definidos de la nariz, el cabello y la estructura facial, presentando detalles que ninguna técnica artística convencional podría reproducir. Este hallazgo despertó un renovado interés en realizar investigaciones más profundas sobre el artefacto.
Inicialmente, muchos asumieron que la esmeralda era simplemente una imagen flotante sin mayor trascendencia, pero descubrir que poseía características tridimensionales la convirtió en un objeto aún más fascinante y enigmático. Esta revelación abrió un abanico de interrogantes sobre la naturaleza y el origen del artefacto. La complejidad de sus detalles sugiere que, de haber sido creado por manos humanas, se habrían requerido métodos o conocimientos artísticos extraordinarios, lo que ha llevado a especular si realmente se trata de una manifestación divina que evidencie la resurrección de Jesús. Este misterio ha captado la atención de expertos y curiosos por igual, impulsando debates intensos en foros científicos y religiosos. La noción de que un material antiguo pudiera conservar un nivel tan excepcional de detalle sin recurrir a técnicas artísticas conocidas suscita profundas interrogantes. ¿Podría ser este objeto un vestigio divino, dejado como prueba tangible de la resurrección de Jesús? Para quienes han tenido la oportunidad de examinar la esmeralda, el efecto tridimensional transforma por completo la experiencia visual, revelando matices y profundidades inesperadas. Este asombroso descubrimiento ha estimulado el deseo de ver la reliquia en persona, con muchos solicitando poder observarla desde distintos ángulos para apreciar cómo la imagen emerge gradualmente. La interacción directa con el artefacto no solo intensifica la admiración por su detalle, sino que también fomenta un diálogo sobre la posible intervención de lo sobrenatural en su creación, añadiendo una capa adicional de misterio y fascinación. Resulta casi como si el cuerpo de Cristo estuviera presente en la manufactura misma del objeto, reafirmando la creencia de que esta reliquia podría ser un testigo auténtico del sacrificio de Jesús. La extraordinaria precisión y naturalidad con la que se representan los rasgos faciales han llevado a muchos a considerar que la esmeralda no es fruto del arte humano ordinario, sino un signo que trasciende lo meramente terrenal. Este fenómeno ha reforzado la idea de que la imagen podría haber sido formada mediante un proceso que escapa a los métodos convencionales de creación. La sensación de tener ante uno un fragmento tangible del misticismo relacionado con la muerte y resurrección de Jesús ha capturado la imaginación de creyentes y escépticos por igual, alimentando un debate que entrelaza ciencia, fe y misterio en una narrativa única. Entre las anécdotas más impactantes en la investigación de la Esmeralda de Turín se encuentra la historia de uno de sus principales científicos durante los años 70. Se cuenta que un investigador de origen judío, quien en ese entonces no profesaba ninguna creencia en Jesús, se unió al equipo con una visión estrictamente científica, considerando la investigación como una oportunidad profesional e incluso, en tono jocoso, un viaje gratuito a Italia. Con el paso del tiempo, y tras analizar meticulosamente cada detalle de la esmeralda, el investigador comenzó a ver evidencia que desafiaba sus expectativas iniciales. Su escepticismo se transformó en asombro y convicción a medida que se acumulaban pruebas indiscutibles, revelando características que no podían atribuirse a simples técnicas artísticas. Cuanto más profundizaba en el estudio, más se convencía de que la esmeralda no era un artefacto común, sino un indicio de lo sobrenatural. La claridad y complejidad de la imagen, junto con sus propiedades tridimensionales, le hicieron replantear sus convicciones y abrirse a posibilidades que trascienden lo meramente científico. Esta transformación personal resultó en una conversión completa, pasando de ser un investigador escéptico a un creyente convencido de la autenticidad del objeto. La evolución de su pensamiento no solo impactó su vida profesional, sino que también se convirtió en un poderoso testimonio para aquellos que dudaban de la veracidad de los relatos bíblicos.
Su experiencia personal se transformó en un puente que unía la ciencia y la fe, evidenciando que la búsqueda de la verdad puede llevar a descubrimientos que desafían los límites de lo conocido. La historia culmina en la firme creencia de este científico, quien llegó a sostener que la esmeralda era en realidad el testigo tangible de la muerte de Jesús. Su experiencia y el análisis minucioso de la reliquia lo llevaron a afirmar que estaba ante la evidencia de un evento sobrenatural, marcando un antes y un después en su vida personal y profesional. Esta transformación no solo fortaleció su fe, sino que también encendió la chispa de un debate más amplio sobre la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. El testimonio de este investigador se erige como un recordatorio de que, en ocasiones, los descubrimientos científicos pueden iluminar aspectos profundos de la historia y la fe, invitando a todos a replantear sus creencias y a abrirse a nuevas posibilidades en la búsqueda de la verdad. La transformación vivida es una clara demostración de cómo la evidencia puede convertir la desconfianza en una convicción inquebrantable. Jesús existió, fue crucificado y dejó de forma milagrosa su imagen en la tela. La experiencia de este científico refleja lo que muchos han experimentado al toparse con pruebas científicas que confirman la veracidad de la Biblia. Esta vivencia subraya el poder de los datos objetivos para derribar barreras de escepticismo, alentando a quienes descubren estos hechos a replantear sus convicciones y abrazar una fe basada en evidencias palpables. No obstante, a pesar de estos descubrimientos asombrosos, todavía existen numerosos individuos que se niegan a aceptar tan contundente verdad. Las Sagradas Escrituras nos advierten que siempre habrá quienes, aun cuando la verdad se muestre de manera inequívoca, opten por rechazarla. En 2 Tesalonicenses 2, 10, 12, se nos recuerda que aquellos que se rehúsan a amar la verdad pierden la oportunidad de ser salvos, ya que Dios, en su justicia, envía una poderosa ilusión para que caigan en la mentira, condenando a quienes prefieren disfrutar de la maldición en lugar de aceptar la realidad. Esta enseñanza resalta la importancia de estar abiertos a la verdad, pues la persistente incredulidad puede llevar por un sendero de perdición. Es un llamado a la reflexión sobre cómo la negación consciente de lo evidente tiene profundas consecuencias espirituales, invitándonos a examinar nuestra propia apertura a la verdad divina. Incluso en la actualidad, a pesar de los avances científicos, las evidencias históricas y el cumplimiento de las profecías, muchos optan por retroceder. Frente a la adversidad, el miedo o la resistencia al cambio, algunos prefieren ignorar los signos que Dios ha colocado a su vista. Como comunidad cristiana, seguimos difundiendo estos hallazgos, no para imponer una creencia, sino para poner a disposición la verdad a quienes la buscan sinceramente. Nuestro compromiso en compartir esta evidencia se fundamenta en la convicción de que cada señal es una invitación a profundizar en el conocimiento espiritual y a reevaluar las propias creencias. La misión es clara: ofrecer luz y esperanza a aquellos que deseen descubrir el propósito divino sin presiones, permitiendo que la verdad se manifieste de forma natural en sus vidas. Jesús mismo proclamó en Juan 14:6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí». Quienes se entregan a una búsqueda sincera de la verdad, tarde o temprano, comprenderán que Jesús es, efectivamente, quien afirmó ser. Este mensaje no solo reafirma la esencia de la fe cristiana, sino que también invita a cada persona a emprender un viaje personal de descubrimiento. Al sumergirse en sus enseñanzas y evidencias, se revela que la guía divina está al alcance de aquellos dispuestos a recibirla con el corazón abierto.
Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Comprendo profundamente las dificultades de quienes luchan por encontrar la fe, ya que yo mismo no crecí en un ambiente cristiano. Durante gran parte de mi vida, desconocía a Jesús, la Biblia y la verdadera esencia del cristianismo. Esa experiencia personal me enseñó que la fe puede llegar de forma inesperada y transformar la existencia de manera radical. Mi camino hacia el entendimiento espiritual comenzó en medio de la incertidumbre, y hoy reconozco el valor de una búsqueda sincera y desinteresada, que abre las puertas a una verdad que trasciende cualquier origen familiar. Para mí, la religión solía parecer simplemente una colección de creencias dispares, donde cada persona intentaba persuadir a otros de seguir su camino. Sin embargo, mi perspectiva dio un giro cuando, de manera inesperada, encontré a Dios de forma profunda y espiritual. Yo no estaba buscándolo activamente, pero Él se presentó ante mí. Desde ese instante, mi vida se transformó por completo. Empecé a indagar en las enseñanzas de Jesús, en la Biblia y en las evidencias que sustentan la fe cristiana, y cuanto más aprendía, más me convencía de que no se trataba solo de una religión, sino de una verdad universal capaz de reconfigurar la existencia y la visión del mundo. Por ello, me siento impulsado a compartir estas reflexiones. Muchos se preguntan por qué abandoné la creación de videos sobre videojuegos y por qué he orientado mi contenido hacia la fe y la profecía bíblica. La explicación es sencilla. He decidido centrar mi mensaje en temas trascendentales porque reconozco la importancia de transmitir verdades que impactan nuestra existencia. Este cambio no es un capricho, sino el resultado de una transformación personal que me motiva a iluminar el camino de otros con mensajes de esperanza y claridad. Siento un llamado divino para emplear mi plataforma como medio de concienciación sobre los acontecimientos actuales. Vivimos el cumplimiento de señales proféticas escritas hace miles de años. Eventos en Israel, Jerusalén, conflictos globales y desastres naturales se manifiestan ante nuestros ojos. Este despertar espiritual se entrelaza con un panorama mundial en constante cambio, donde cada signo parece orquestado para recordarnos que la historia y la fe se fusionan en un mensaje que trasciende el tiempo. Es un recordatorio de que los hechos presentes son parte de un plan mayor que invita a la reflexión y a la acción. Todos estos sucesos son presentados en la Escritura como advertencias claras. Nuestra fe no se sustenta únicamente en creencias abstractas, sino en la contundente evidencia que se nos ofrece. Esta base de hechos tangibles refuerza la idea de que la fe se fundamenta en la realidad y la historia, invitándonos a buscar respuestas y a cuestionar lo que se da por sentado, sin caer en la complacencia de aceptar solo lo que nos es familiar. La Biblia nos advierte acerca de guerras y rumores, de conflictos, como se menciona en Mateo 24:6, junto con desastres naturales y un creciente desencanto en los últimos días. Aunque muchos minimizan estos eventos calificándolos de meras coincidencias, para quienes han estudiado la profecía, resulta innegable que vivimos tiempos decisivos. Este conjunto de señales nos incita a no subestimar la importancia de lo que se nos muestra, recordándonos que cada acontecimiento forma parte de un escenario más amplio. La convergencia de predicciones y realidades actuales nos desafía a abrir la mente y el corazón a una verdad
que ha sido anunciada desde tiempos remotos. El descubrimiento de la esmeralda de Turín, con su imagen tridimensional, es otra prueba que respalda la veracidad de Jesucristo. Sin embargo, al igual que en los relatos bíblicos, habrá quienes acepten estos signos y otros que prefieran ignorarlos. No comparto esta información con el fin de obtener beneficios personales o aumentar mi audiencia, sino para difundir la verdad. Este testimonio tangible se erige como un faro en medio de la incertidumbre, invitando a cada observador a reflexionar sobre el significado profundo de estos hechos. La esmeralda no es simplemente un objeto histórico, es un vínculo entre lo divino y lo humano, un llamado a reconocer que existen realidades que trascienden lo material. Incluso si solo una persona se siente conmovida y abre los ojos a la verdad, ese impacto vale más que cualquier éxito en términos de popularidad o reconocimiento. Mi propósito es claro: ayudar a otros a buscar y descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. A quienes dudan, los animo a emprender su propia investigación. Cada paso hacia el conocimiento es un triunfo personal y colectivo. Invito a cada espectador a adentrarse en esta búsqueda sincera, a cuestionar y a explorar las evidencias que la historia y la fe ponen a disposición para que el despertar de la verdad se convierta en una experiencia transformadora. Examina detenidamente la evidencia, sumérgete en la lectura de las Escrituras y pide a Dios que se revele en tu vida. Este llamado a la indagación personal es una invitación a no conformarse con respuestas superficiales, sino a comprometerse en un viaje espiritual que puede redefinir la manera en que ves el mundo. La búsqueda de la verdad es un camino individual, pero sus frutos pueden iluminar no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean. La realidad se halla ahí afuera, aguardando a ser descubierta por aquellos dispuestos a buscarla. Al final, cada individuo tiene la libertad de abrazar o rechazar esta verdad. En el capítulo 11 del Evangelio según Juan, se relata cómo Jesús devolvió la vida a Lázaro y sin embargo los fariseos se negaron a aceptar su divinidad. Esta enseñanza resalta que, pese a la evidencia irrefutable de milagros asombrosos, existe una tendencia a desestimar lo extraordinario, pues algunos prefieren explicar lo inexplicable atribuyéndolo a fuerzas oscuras o engañosas. Es un recordatorio de que la incredulidad puede persistir incluso frente a manifestaciones claras de poder divino. Esta es precisamente la lección que quiero transmitir. No importa cuántos milagros se hayan realizado, siempre habrá quienes minimicen su significado, restándoles importancia o atribuyéndolos a influencias negativas y sobrenaturales. Aun cuando se presentan pruebas incuestionables, muchos optan por ignorarlas o despreciarlas. La reacción de aquellos que se niegan a reconocer la verdad nos muestra que la fe genuina no surge solo de las maravillas, sino de la disposición a ver más allá de lo evidente. Este fenómeno nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones pueden estar influenciadas por prejuicios y temores que nublan la apreciación de lo divino. Observemos ahora lo que sucede en el mundo actual. Israel se encuentra inmerso en conflictos bélicos, una situación que fue predicha en las Sagradas Escrituras. Al mismo tiempo, el río Éufrates, cercano al Jordán, se está secando por completo, confirmando otra antigua profecía que señala eventos inminentes antes de la segunda venida de Cristo. Estos hechos, lejos de ser meras coincidencias, se inscriben en un patrón profético que se despliega ante nuestros ojos. La convergencia de acontecimientos geopolíticos y fenómenos naturales nos invita a considerar que la historia está siguiendo un guión escrito hace milenios y que cada signo es una llamada a prepararnos para un futuro de transformación.
Además, se habla del controvertido proyecto Blue Beam, que algunos interpretan como una artimaña de líderes globales para generar una gran decepción colectiva. Según ciertas profecías, antes de la llegada de Cristo se desencadenará una farsa monumental, la cual incluso podría incluir la simulación de una invasión alienígena. La proliferación de avistamientos de ovnis y drones no identificados, sumada a las crecientes tensiones bélicas y rumores de conflictos, parece confirmar la veracidad de estas advertencias antiguas. Este cúmulo de señales desafía la visión escéptica de algunos y refuerza la idea de que estamos viviendo en tiempos cruciales, marcados por presagios que se cumplen de manera sorprendente. Entre los fenómenos recientes destaca el caso del río Éufrates. Se puede observar, mediante videos comparativos, cómo en 2020 sus aguas eran abundantes, mientras que en 2021 se notó una drástica disminución, y en 2025 continúa secándose progresivamente. Según la profecía bíblica, cuando el río se seque por completo, se abrirá el camino para el advenimiento de eventos descritos en el libro de la Revelación, como la ascensión del Anticristo. Esta transformación natural, que a simple vista podría parecer fortuita, adquiere un significado mayor al considerarse en el contexto de predicciones milenarias. La desaparición progresiva del Éufrates se interpreta como una señal inminente, un marcador del inicio de un periodo de cambios drásticos en la historia humana, invitando a la reflexión y a la vigilancia espiritual. La narrativa profética continúa con la imagen impactante de la Esmeralda de Turín, actualmente resguardada en la Catedral de San Giovanni Battista en Italia. Se trata de una tela misteriosa que, según muchos, porta la imagen de Jesucristo. Durante siglos, los escépticos han intentado desmentir su autenticidad, pero un estudio reciente con tecnología avanzada de rayos X ha fechado su origen en aproximadamente 0 años, coincidiendo con la época de Jesús. Lo sorprendente es cómo la imagen, con sus detalles tan precisos, fue impresa en la tela de una forma que desafía toda explicación convencional. Algunos expertos sugieren que fue causada por una explosión de energía tan intensa que ningún proceso humano o tecnológico conocido podría haberla replicado, lo que abre la puerta a la hipótesis de que esta manifestación se produjo en un instante divino, quizá relacionado con el momento de LAEN 2011. Un experimento con láseres ultravioleta de alta potencia intentó reproducir la profundidad y el matiz de la imagen de la esmeralda, y se concluyó que se requerirían 15,000 pulsos simultáneos para lograr un efecto similar. Sin embargo, considerando que los láseres no fueron inventados hasta 1946 y la esmeralda tiene 2000 años, la única explicación plausible es que una inmensa explosión de energía emanada del cuerpo de Jesús pudo haber imprimido su imagen de forma milagrosa. Esta evidencia no solo asombra por su carácter técnico, sino que también desafía nuestra comprensión de la historia y la tecnología. Los resultados de estos estudios han dejado perplejos a muchos investigadores, quienes se vieron obligados a replantear sus explicaciones ante una manifestación que parece superar cualquier proceso terrenal conocido. Algunos sostienen que este fenómeno ocurrió en el instante de la resurrección, cuando el alma de Jesús se reintegró a su cuerpo, liberando una explosión de energía divina capaz de dejar su impronta en la tela. Los resultados de los estudios han dejado a muchos investigadores sin palabras, obligándolos a admitir que la evidencia apunta a una intervención sobrenatural. Esta convergencia de datos científicos y testimonios históricos subraya la posibilidad de que ciertos hechos no puedan ser explicados únicamente por la ciencia moderna,
abriendo un espacio para el diálogo entre la fe y el conocimiento empírico. Es una invitación a explorar con mente abierta las evidencias que se nos presentan, recordándonos que la búsqueda de la verdad puede revelar misterios que trascienden nuestra comprensión convencional. No se trataba de devotos religiosos, sino de especialistas en tecnología militar. Estos expertos reconocieron que lo hallado contradecía los principios de la ciencia convencional. Según sus cálculos, para reproducir la imagen contenida en la esmeralda en apenas un segundo, se requerirían 18.000 láseres operando simultáneamente. Este asombroso dato pone de manifiesto la magnitud del misterio, ya que la magnitud de energía necesaria para recrear tal imagen supera con creces cualquier capacidad tecnológica actual, evidenciando que el fenómeno no se explica con procesos convencionales. Sin embargo, en épocas antiguas no existían herramientas tan avanzadas. Esto plantea una inquietante pregunta: ¿qué fuerza pudo haber generado semejante efecto? Quizás la respuesta se encuentre en las Sagradas Escrituras. Durante la Transfiguración, se relata que mientras Jesús oraba en compañía de sus discípulos, su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras adquirían un tono inmaculado. Este relato bíblico sugiere la manifestación de una luz divina que trasciende el entendimiento humano, planteando la posibilidad de que eventos milagrosos como este no sean fruto del azar, sino parte de un plan superior revelado en la antigüedad. Es posible que esa misma luz celestial se haya desatado en el instante de la resurrección. La evidencia apunta a algo que va más allá de la comprensión terrenal. Los signos que observamos hoy en día, los conflictos en Israel, el retroceso del río Éufrates, la controversia del proyecto Blue Beam, fenómenos climáticos inusuales y los enigmas en torno a la esmeralda se presentan como indicios de que vivimos en una época cargada de significado profético. Cada uno de estos eventos, interconectados en el gran entramado de la historia, nos invita a estar atentos a las señales que el tiempo y la profecía han dispuesto, recordándonos que el destino de la humanidad puede estar en juego y que la intervención divina se hace notar de maneras sorprendentes. La gran interrogante es: ¿realmente estamos prestando atención a lo que ocurre? Para apreciar la verdadera magnitud de este hallazgo, es necesario retroceder más de 2000 años y evocar la Jerusalén antigua. En aquella época, las calles rebosaban de peregrinos y comerciantes, y la ciudad era un vibrante crisol de culturas y religiones, radiante bajo la dominación del Imperio Romano. Se vivía una era de esperanzas y revueltas, de profundas convicciones y conflictos intensos. Este escenario histórico no solo ilustra la diversidad y riqueza de la vida en la Jerusalén de antaño, sino que también nos ofrece un contexto invaluable para comprender la magnitud de los cambios y las señales que se han venido cumpliendo a lo largo de los siglos. En medio de ese ambiente complejo y efervescente surgió la figura de Jesús de Nazaret, un hombre cuyas enseñanzas y vida marcarían de manera indeleble la historia de la humanidad. Conforme relatan los textos bíblicos, Jesús fue arrestado, juzgado y crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea. Antes de adentrarnos en este emocionante descubrimiento y en sus profundas implicaciones, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todos ustedes que nos apoyan para revivir y compartir estas apasionantes narrativas bíblicas. El compromiso de difundir estas historias nace de la convicción de que cada relato es un puente entre el pasado y el presente, una invitación a descubrir la verdad que ha guiado a innumerables generaciones y que continúa iluminando el camino de quienes buscan respuestas
Comencemos analizando la crucifixión, un método de ejecución sumamente brutal, reservado para los crímenes más atroces. Esta forma de castigo no solo buscaba infligir un sufrimiento prolongado y doloroso, sino que también pretendía ser un mensaje claro y disuasorio para toda la comunidad. Sin embargo, la historia de Jesús trasciende el dolor y la humillación de la cruz. A pesar de la extrema violencia de este castigo, la crucifixión se erige como un símbolo de sacrificio supremo y redención, una narrativa que ha inspirado a millones y que invita a reflexionar sobre el poder del perdón y la transformación, que surge incluso en medio del sufrimiento más profundo. Devastados por su pérdida, los discípulos de Jesús recogieron su cuerpo y lo depositaron en una tumba nueva, tallada en la roca y atribuida a José de Arimatea, un respetado miembro del Sanedrín. Lo que sucedió después de su muerte ha cautivado la imaginación de innumerables personas a lo largo de la historia. 3 días más tarde, se afirma que Jesús resucitó, un evento que se conmemora cada año y que constituye el fundamento esencial de la fe cristiana. Este milagro de resurrección no solo desafió las expectativas de la época, sino que instauró una esperanza que ha perdurado a través de los siglos, recordándonos que la vida y la fe pueden surgir incluso en los momentos más oscuros, transformando la desesperanza en un renovado sentido de propósito y amor. Lo que resulta aún más intrigante es que estos hallazgos no provienen de devotos convencionales, sino de expertos en tecnología armada, quienes admitieron que lo descubierto contradice la ciencia tal como la conocemos. Para replicar la imagen de la esmeralda en tan solo un segundo, los cálculos indican que serían necesarios 18 Z0 láseres disparando simultáneamente, una hazaña imposible en tiempos antiguos. Esta imposibilidad técnica nos lleva a preguntarnos, ¿podría haber una fuerza sobrenatural detrás de este fenómeno? Algunos sugieren que, al igual que en la transfiguración, la luz divina que brillaba en el rostro de Jesús pudo haber sido liberada en su resurrección, imprimiendo su imagen de manera inexplicable. Mientras vivimos en una era donde las señales, desde la guerra en Israel hasta la disminución del río Éufrates, pasando por fenómenos climáticos atípicos y controversias como el proyecto Blue Beam, se acumulan, nos enfrentamos a tiempos claramente proféticos. La convergencia de estas evidencias nos insta a regresar a los orígenes, a la Jerusalén de hace más de 2000 años, donde en medio de un vibrante mosaico de culturas y creencias surgió Jesús de Nazaret. Su vida, su juicio y su crucifixión dejaron una marca imborrable, y la resurrección, celebrada con fervor cada año, sigue siendo el pilar fundamental que sostiene la fe cristiana. Este testimonio, respaldado por estudios de alta tecnología y eventos actuales, nos desafía a abrir los ojos a la verdad que se despliega ante nosotros, invitándonos a investigar, a cuestionar y sobre todo a reflexionar sobre el significado profundo de estos milagros y señales en un mundo en constante cambio. Hace poco, un equipo de arqueólogos inició la delicada labor de retirar un pesado eslabón que había permanecido inamovible durante siglos, desvelando secretos ocultos en este antiguo sepulcro. Con sumo cuidado y precisión, se prepararon para un momento histórico, utilizando herramientas especializadas para remover dicho eslabón. Cada movimiento fue ejecutado con exactitud, y en el silencio absoluto del lugar, hasta el más leve sonido resonaba con fuerza, aumentando la tensión y la reverencia. Los investigadores sabían que estaban a punto de descubrir un enigma guardado por más de 2000 años, y la emoción en sus corazones reflejaba la magnitud de lo que estaban a punto de revelar.
Tras lo que parecieron horas, pero en realidad fueron apenas minutos, el eslabón cedió, permitiendo exponer la entrada del sepulcro. Los arqueólogos se miraron con asombro, conscientes de la trascendencia del hallazgo. Con las linternas encendidas y respirando con cautela, dieron sus primeros pasos hacia el interior, conscientes de que el mundo entero esperaba ansiosamente este descubrimiento. Cada paso estaba cargado de una mezcla de historia, fe y curiosidad profunda. Al adentrarse en el sepulcro, los investigadores se quedaron sin palabras ante la escena inesperada que se desplegaba ante sus ojos. El aire, denso con el peso de los siglos, parecía contar historias olvidadas en cada rincón. La penumbra del interior estaba impregnada de misterio, y cada detalle revelaba vestigios de un pasado remoto que retaba a la imaginación y al conocimiento actual. Se descubrió una colección de reliquias y artefactos asombrosamente bien conservados. En el centro del sepulcro, sobre una piedra pulida, reposaba un conjunto de objetos que parecían sacados directamente de los relatos bíblicos. Entre estos hallazgos se distinguían herramientas y utensilios posiblemente utilizados en antiguos rituales funerarios. Pero lo más impactante fueron las inscripciones en arameo, talladas con minuciosidad en las paredes, narrando una historia que el tiempo había intentado borrar. Una pequeña caja de madera decorada con símbolos ancestrales fue encontrada y abierta con extrema delicadeza, revelando una colección de escritos conservados de manera inmaculada. Aunque inicialmente ilegibles debido al paso del tiempo, estos textos han sorprendido a los expertos por su estado de preservación, ofreciendo nuevos elementos que podrían reescribir capítulos de la historia religiosa. Asimismo, se hallaron fragmentos de cera con inscripciones que mencionaban nombres y eventos, en sintonía con los relatos evangélicos, lo que aporta una dimensión tangible a antiguos testimonios. Estos descubrimientos no solo iluminan las prácticas funerarias de épocas remotas, sino que también plantean preguntas fundamentales sobre eventos que han sido objeto de fe y debate por milenios. Cada objeto está siendo examinado minuciosamente con tecnología de punta para descifrar los textos y analizar los materiales. El uso de métodos avanzados no solo nos brinda un vistazo más claro al pasado, sino que también abre la puerta a nuevas interrogantes sobre la intersección entre la historia y la religión, invitándonos a repensar lo que creíamos conocer. Los primeros resultados sugieren que nos encontramos ante uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos de la historia. Entre los detalles sorprendentes se halló un conjunto de monedas romanas dispuestas de manera perfecta en un rincón del sepulcro. A pesar de que sus inscripciones son apenas legibles por el desgaste del tiempo, estas monedas parecen coincidir con la época de la crucifixión de Jesús, lo que sugiere que pudieron haber sido depositadas por sus primeros seguidores como un acto de veneración. Adicionalmente, se encontraron fragmentos de piezas que, a pesar de su antigüedad, conservaban vestigios de sus colores originales, evidenciando una manufactura de calidad excepcional. Estos fragmentos, posiblemente parte del manto protector del cuerpo de Jesús, están siendo analizados para determinar su origen y confirmar su autenticidad. Uno de los hallazgos más enigmáticos fue un pequeño copo de cerámica con inscripciones en hebreo similar a los utilizados en los rituales del Pesaj. Aunque las inscripciones están fragmentadas, los estudios buscan descifrar su mensaje y su relación con eventos clave en los relatos evangélicos. Por último, el descubrimiento de un trozo de madera que podría formar parte de la cruz en la que Jesús fue crucificado
dejó a todos sin aliento. Este hallazgo cargado de simbolismo aporta un vínculo tangible con uno de los episodios más trascendentales de la historia religiosa. Cada uno de estos descubrimientos en el sepulcro abre nuevas ventanas hacia un pasado lleno de misterio y fe, y reafirma la importancia de seguir explorando y cuestionando las raíces de nuestras creencias. Este fragmento, a pesar de su tamaño reducido, está siendo sometido a análisis mediante técnicas de datación por radiocarbono para corroborar su origen y antigüedad. De confirmarse su autenticidad, podría convertirse en uno de los testimonios más impactantes relacionados con la crucifixión. Cada hallazgo no solo arroja luz sobre el contexto histórico y cultural de la época de Jesús, sino que también abre un abanico de interrogantes sobre cómo se entrelazan la historia y la religión. Además, la meticulosa preservación y estudio de estos artefactos nos brindan una ventana única hacia una de las eras más trascendentales de la humanidad. Las implicaciones de este descubrimiento son inmensas, no solo para los expertos en historia, sino también para millones de creyentes en todo el mundo, pues podrían redefinir nuestra comprensión de hechos milenarios. En este sentido, cada nueva revelación tiene el potencial de expandir nuestro conocimiento y transformar la manera en que interpretamos los relatos bíblicos. Si los resultados de estos estudios llegan a confirmar los relatos bíblicos que han sido objeto de debate durante siglos o incluso exponen una verdad aún más profunda, nuestra visión sobre la historia y la fe podría cambiar radicalmente. Mientras los especialistas continúan investigando estos notables vestigios, la expectación crece, ya que cada dato obtenido aporta nuevas perspectivas sobre su significado. Este avance no solo ilumina aspectos olvidados del pasado, sino que también intensifica el misterio que envuelve uno de los episodios más cruciales de la historia humana. Manténganse atentos, ya que continuaremos explorando y desvelando más detalles sobre este fascinante descubrimiento que promete reescribir capítulos de nuestra historia y desafiar nuestra comprensión de la fe. Recientes estudios interdisciplinarios han incorporado técnicas de espectrometría de masas para analizar la composición de pigmentos y materiales orgánicos en artefactos vinculados a épocas bíblicas, lo que permite identificar trazas de compuestos que podrían haber sido utilizados en rituales religiosos antiguos. Avances en la tecnología de reconstrucción digital están permitiendo recrear modelos en 3D de sitios arqueológicos perdidos, facilitando la visualización y el análisis detallado de estructuras históricas que antes solo se conocían a través de relatos escritos. Investigaciones recientes han descubierto nuevas inscripciones en idiomas semíticos en lugares poco explorados de la región de Levante, lo que podría ofrecer pistas sobre la organización social y religiosa de comunidades del primer siglo de nuestra era. La aplicación de técnicas de datación por isótopos ha proporcionado fechas más precisas de la construcción y uso de estructuras ceremoniales, lo que está ayudando a redefinir el calendario de eventos históricos en la antigua Judea. La colaboración entre expertos en paleografía y arqueología ha permitido descifrar mensajes cifrados en relieves y sellos de la época, ofreciendo nuevas perspectivas sobre las prácticas administrativas y comerciales durante el dominio romano en Oriente Medio. Proyectos de investigación financiados internacionalmente están utilizando análisis de ADN de restos orgánicos encontrados en tumbas antiguas para comprender la diversidad genética de las poblaciones que habitaron la región, arrojando luz sobre los movimientos migratorios y el mestizaje cultural.
Los descubrimientos recientes han impulsado debates teológicos y académicos sobre la historicidad de eventos narrados en textos sagrados, estimulando la elaboración de nuevos marcos interpretativos que integran hallazgos arqueológicos con estudios bíblicos críticos. La implementación de sensores remotos y drones en la exploración de zonas arqueológicas remotas ha permitido identificar estructuras subterráneas y vestigios arquitectónicos antes inaccesibles, abriendo nuevas rutas de investigación en áreas históricas olvidadas. La integración de análisis químico y físico de materiales antiguos está revelando técnicas de construcción y elaboración de objetos que demuestran un nivel avanzado de conocimiento en ingeniería y artesanía en épocas previas, lo que desafía nuestras concepciones sobre el desarrollo tecnológico en el pasado. Con miras al futuro, se planean expediciones arqueológicas coordinadas por instituciones internacionales que prometen descubrir más evidencias sobre la vida cotidiana y las creencias espirituales de civilizaciones antiguas, lo que podría reconfigurar la narrativa histórica y aportar un nuevo entendimiento de la interacción entre fe y cultura en tiempos remotos. ¿Puede una figura de Hollywood convertirse en un puente entre el arte y lo divino? Mel Gibson es un nombre que no solo resuena en la industria del entretenimiento, sino también en el ámbito espiritual. Su carrera y su vida están marcadas por una búsqueda constante de significado, un camino que lo llevó a trascender los límites del cine convencional. Desde sus primeros días en la actuación hasta su evolución como director visionario, Gibson siempre ha sido más que una simple estrella de cine. Con cada proyecto demuestra un compromiso inquebrantable con explorar temas que tocan el alma. Su capacidad para plasmar historias con profundidad espiritual lo ha convertido en una figura única en Hollywood. A lo largo de los años, ha enfrentado tanto admiración como críticas por sus decisiones artísticas y personales. Sin embargo, estas controversias no han frenado su determinación de usar el cine como una herramienta para explorar cuestiones eternas. Su historia es un testimonio del poder transformador de la fe y el arte. En un mundo donde la espiritualidad a menudo queda relegada a un segundo plano, Gibson se destaca como alguien dispuesto a desafiar las normas. Su obra no solo entretiene, sino que también invita al público a reflexionar sobre su propia conexión con lo divino. ¿Puede la fe que aprendemos en la infancia moldear nuestro destino? En el caso de Mel Gibson, la respuesta parece ser un rotundo sí. Nacido en Peekskill, Nueva York, el 3 de enero de 1956, en una familia católica devota, su vida siempre estuvo marcada por fuertes valores religiosos. Como sexto de 11 hijos, la espiritualidad era una parte central de su día a día. A los 12 años, su familia tomó una decisión drástica que cambiaría el rumbo de su vida: mudarse a Australia. Este cambio no solo lo trasladó a un nuevo continente, sino que también lo expuso a una cultura diferente, donde sus valores familiares y religiosos se reforzaron. Fue en este ambiente donde comenzó a dar sus primeros pasos hacia el arte. La fe que rodeaba su hogar en Australia le dio una base sólida en un mundo en constante cambio. Este entorno le enseñó el valor de la persistencia y la humildad, cualidades que más tarde definirían su enfoque hacia el cine y la vida. La espiritualidad no era solo una creencia, sino un pilar que lo mantenía firme. Desde pequeño, Mel Gibson entendió que el arte podía ser un medio para expresar verdades más profundas. Las raíces religiosas que lo formaron se convirtieron en el cimiento de muchas de sus decisiones creativas y personales, marcando su camino hacia la grandeza. ¿Puede un actor de películas de acción transformar su carrera para convertirse en un narrador espiritual? Mel Gibson demostró que sí.
Desde sus primeros papeles en películas icónicas como Mad Max y Lethal Weapon, Gibson se destacó como una estrella con carisma y talento innegables. Sin embargo, su verdadera pasión iba mucho más allá de la actuación. Con el tiempo, decidió asumir el desafío de dirigir un movimiento que cambiaría no solo su carrera, sino también su legado. Su debut como director con El hombre sin rostro mostró destellos de su capacidad para abordar historias con sensibilidad y profundidad emocional. Este fue solo el comienzo de una nueva etapa en su vida artística. Su obra maestra llegó en 1995 con Braveheart. Este épico drama histórico lo consolidó como un cineasta dispuesto a explorar temas universales como el sacrificio, la libertad y la lucha por la redención. La película, que le valió 2 premios Oscar, reveló su capacidad para contar historias que resonaban más allá de la pantalla. Gibson no solo quería entretener, quería inspirar. Su evolución de actor a director visionario es un ejemplo de cómo la pasión y la fe pueden transformar una carrera y llevarla a alturas que pocos imaginan posibles. ¿Es posible que una película capture el alma de una nación y los valores más profundos de la humanidad? Con Braveheart, Mel Gibson logró precisamente eso. En esta epopeya histórica, Gibson no solo dirigió, sino que también encarnó al legendario William Wallace, un héroe escocés que luchó por la libertad contra la opresión inglesa. La película no solo se destacó por sus impresionantes escenas de batalla, sino también por su capacidad para explorar la vulnerabilidad humana. Wallace no era solo un guerrero, era un hombre impulsado por el amor, la fe y un sentido inquebrantable de justicia. Estas cualidades resonaron profundamente en el público de todo el mundo. Braveheart fue un proyecto que exigió a Gibson tanto emocional como físicamente. Su dirección capturó no solo la crudeza de la guerra, sino también la belleza del sacrificio por un ideal mayor. La película se convirtió en un símbolo de lucha y resiliencia, temas que trascendían su contexto histórico. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Con este éxito, Gibson demostró que estaba dispuesto a correr riesgos artísticos para transmitir un mensaje poderoso. Braveheart no solo marcó su consagración como director, sino también como un narrador con una visión que iba más allá del entretenimiento convencional. ¿Cómo se transforma una película en un acto de fe? En 2004, Mel Gibson respondió a esta pregunta con La Pasión de Cristo. Este proyecto monumental no fue solo una obra cinematográfica, fue una declaración espiritual que retrataba las últimas 12 horas de la vida de Jesucristo con una intensidad nunca antes vista. La decisión de filmar en arameo, latín y hebreo subrayó su compromiso con la autenticidad. Gibson invirtió $30 millones de su propio dinero, enfrentando rechazos de grandes estudios y críticas anticipadas. Este nivel de dedicación reflejaba no solo su fe, sino también su valentía para abordar un tema tan controvertido. La película impactó profundamente al público, invitándolos a reflexionar sobre el sacrificio y la redención.
fue una experiencia visceral, diseñada para sumergir al espectador en el sufrimiento de Cristo. Aunque polarizante, La Pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno cultural que tocó millones de vidas. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo, similar. Volviendo al tema principal. Gibson enfrentó críticas por su representación gráfica y su enfoque temático, pero permaneció firme en su visión. Para él, esta película no era solo un proyecto artístico, sino una misión espiritual destinada a llevar un mensaje profundo a la humanidad. ¿Hasta dónde llegarías para preservar la autenticidad de una historia sagrada? Mel Gibson tomó una decisión que asombró al mundo del cine: filmar la Pasión de Cristo en los idiomas originales de su contexto histórico, arameo, latín y hebreo. Este gesto no solo fue un acto de valentía artística, sino también una declaración de su compromiso con la verdad espiritual. Esta elección implicaba un desafío logístico enorme, ya que el elenco tuvo que aprender y recitar diálogos en lenguas antiguas. Pero Gibson creía que este esfuerzo era esencial para sumergir a los espectadores en la realidad de los últimos momentos de Jesús. Quería que cada palabra transmitiera un peso histórico y emocional. El uso de estos idiomas no fue solo un detalle técnico, fue un puente entre el presente y el pasado. Transportó al público a un tiempo en el que la fe y el sacrificio estaban en el centro de la humanidad. Esto añadió una capa de profundidad y autenticidad que pocas películas han logrado. Con esta decisión, Gibson demostró que estaba dispuesto a desafiar las normas de Hollywood para mantenerse fiel a su visión. Aunque algunos consideraron esto un riesgo innecesario, el resultado fue una experiencia cinematográfica única que dejó una impresión duradera. ¿Te atreverías a poner en riesgo tu fortuna personal por una misión espiritual? Cuando los grandes estudios rechazaron financiar la Pasión de Cristo, Mel Gibson no se dio por vencido. En lugar de abandonar su visión, invirtió $30 millones de su propio dinero para hacer realidad este proyecto. Este nivel de compromiso es un testimonio de su fe inquebrantable. Gibson estaba convencido de que esta película debía existir, independientemente de los obstáculos financieros. Sabía que estaba llevando a cabo algo más grande que una simple producción cinematográfica, una obra destinada a tocar almas. El financiamiento independiente no solo le dio libertad creativa, sino también la responsabilidad total sobre el éxito o fracaso del proyecto. Esta carga era enorme, pero Gibson la asumió con determinación. Su confianza en la importancia del mensaje lo impulsó a seguir adelante, incluso cuando las probabilidades estaban en su contra. Al final, su riesgo valió la pena. La Pasión de Cristo recaudó más de $600 millones a nivel mundial, convirtiéndose en una de las películas más exitosas de la historia. Pero para Gibson, el verdadero éxito no fue económico, sino espiritual: haber llevado un mensaje de fe a millones de personas. ¿Podría una producción cinematográfica estar rodeada de lo divino? Durante el rodaje de La Pasión de Cristo, ocurrieron eventos que muchos consideraron señales sobrenaturales. Estos incidentes no solo impactaron al elenco y al equipo, sino que también reforzaron la idea de que la película estaba guiada por una fuerza mayor. Uno de los eventos más notables ocurrió cuando Jim Caviezel, el actor que interpretaba a Jesús, fue alcanzado por un rayo mientras estaba en el set.
A pesar de la gravedad del incidente, Caviezel sobrevivió y continuó filmando. Este suceso, para muchos, fue una señal de la intensidad espiritual que rodeaba la producción. Además, Caviezel sufrió lesiones físicas reales durante las escenas de la flagelación y la crucifixión. Estas experiencias lo llevaron a describir su papel como un acto de sacrificio personal, una especie de cruz metafórica que tuvo que cargar. El actor incluso afirmó que su fe se fortaleció enormemente durante este proceso. Estos eventos inexplicables contribuyeron al aura especial de la pasión de Cristo. Para el equipo, cada desafío superado fue una reafirmación de que estaban trabajando en algo verdaderamente significativo. ¿Puede un actor experimentar el sufrimiento de Cristo más allá de la actuación? Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en La Pasión de Cristo, vivió una experiencia transformadora que trascendió las barreras del cine. Su dedicación al papel fue tan profunda que terminó enfrentando dolores físicos y emocionales reales. Durante las grabaciones, Caviezel soportó temperaturas extremas, un hombro dislocado y heridas causadas por el uso de látigos reales. Estas adversidades lo llevaron a describir su experiencia como un reflejo del sacrificio de Jesús. Según el actor, cada momento en el set era una oportunidad para conectarse con la fe de una manera completamente nueva. El compromiso de Caviezel no solo impresionó a Mel Gibson, sino que también inspiró al resto del equipo. Su capacidad para transmitir la humanidad y la divinidad de Jesús fue un elemento clave para el impacto emocional de la película. Este nivel de entrega marcó un antes y un después en su carrera y en su vida personal. Hoy, Caviezel sigue hablando de cómo su papel en la Pasión de Cristo cambió su perspectiva de la fe y el propósito. Su historia es un recordatorio de que el arte puede ser un canal para experiencias espirituales profundas. ¿Cómo reaccionarías si tu obra fuera malinterpretada y criticada? Desde su estreno, La Pasión de Cristo fue objeto de intensas polémicas. Algunos la acusaron de ser antisemita, mientras que otros consideraron que su representación gráfica del sufrimiento de Jesús era excesiva. Para Mel Gibson, estas críticas eran inevitables, pero no disminuyeron su convicción. Gibson siempre defendió sus decisiones artísticas, citando pasajes bíblicos como base para su enfoque. Su intención no era crear controversia, sino ofrecer una representación honesta y visceral de las últimas horas de Jesús. Esta postura lo colocó en el centro de un debate global sobre el papel del cine en temas religiosos. A pesar de las críticas, la película logró conectar con millones de espectadores de todo el mundo. Muchos vieron en ella una obra profundamente espiritual que les permitió reflexionar sobre su propia fe. Esta respuesta positiva reafirmó para Gibson que su misión había sido cumplida. Las controversias no detuvieron a Gibson. Al contrario, lo motivaron a seguir explorando temas espirituales en su trabajo. Para él, el verdadero objetivo siempre fue transmitir un mensaje de esperanza y redención, independientemente de las críticas. El impacto de La Pasión de Cristo fue mucho más allá de las salas de cine. La película generó un debate global sobre la espiritualidad, la fe y el sacrificio. Para muchos, fue una experiencia transformadora que los llevó a reflexionar profundamente sobre sus propias creencias religiosas y valores espirituales. En términos culturales, la película abrió camino para que el cine espiritual tuviera un lugar importante en la industria. Demostró que había un público ávido de historias auténticas y emocionalmente resonantes, incluso cuando se trataba de temas controversiales. Su éxito fue un testimonio del poder universal de las narrativas basadas en la fe. La representación visceral del sufrimiento de Cristo también generó innumerables conversaciones sobre el sacrificio humano y la redención.
En todo el mundo, líderes religiosos y figuras espirituales discutieron el significado de la película en sus sermones y conferencias, amplificando su alcance y relevancia. A pesar de las críticas, La Pasión de Cristo se consolidó como una obra que rompió barreras culturales y religiosas. Su legado perdura como un recordatorio del poder del arte para provocar cambios internos y colectivos. La creación de La Pasión de Cristo marcó un punto de inflexión en la vida de Mel Gibson. Más que un director, se convirtió en un mensajero que utilizó su plataforma para transmitir un testimonio de fe. El proceso de llevar esta historia a la pantalla fue tanto un desafío profesional como una prueba personal de su resiliencia y convicción. La espiritualidad siempre había sido un pilar en la vida de Gibson, pero este proyecto lo llevó a profundizar aún más en sus propias creencias. Las críticas, los obstáculos financieros y los desafíos creativos no hicieron más que reforzar su determinación de completar la película. Para él, esta obra era más que un proyecto cinematográfico, era una misión divina. La experiencia también lo transformó como persona. En entrevistas posteriores, Gibson habló de cómo el proceso de dirigir La Pasión de Cristo le permitió confrontar sus propias imperfecciones y buscar una conexión más profunda con su fe. Este crecimiento personal se reflejó en su enfoque hacia futuros proyectos. Con esta película, Gibson dejó un legado que sigue inspirando a muchos. Su historia es un ejemplo de cómo la fe puede guiar y transformar la vida de una persona, incluso en medio de las adversidades más grandes. Después del éxito de La Pasión de Cristo, comenzaron a circular rumores sobre un supuesto encuentro espiritual de Mel Gibson con Jesucristo. Aunque estos informes nunca fueron confirmados, la idea de que una figura tan influyente pudiera recibir una profecía despertó el interés del público y generó intensos debates. Este supuesto evento no solo alimentó la mística alrededor de Gibson, sino que también lo conectó con figuras bíblicas como Moisés y Pablo, quienes también experimentaron encuentros transformadores. Para muchos, estos paralelos reforzaron la idea de que Gibson estaba destinado a cumplir una misión espiritual a través de su arte. Aunque algunos consideran estos rumores como una exageración, el impacto de la narrativa es innegable. Sirve como un recordatorio del poder de las historias espirituales para inspirar y desafiar a las personas a reflexionar sobre su propia conexión con lo divino. Independientemente de la veracidad de estos informes, el supuesto encuentro místico se ha convertido en una parte intrigante del legado de Gibson. Es un ejemplo de cómo lo espiritual y lo artístico pueden entrelazarse para crear algo mucho mayor que la suma de sus partes. La vida de Mel Gibson presenta sorprendentes paralelos con las historias de Moisés y Pablo, figuras bíblicas que experimentaron transformaciones radicales tras encuentros divinos. Aunque Gibson no es un líder religioso, su trayectoria artística y personal sugiere una búsqueda constante de propósito espiritual. Moisés, por ejemplo, fue llamado por Dios en la zarza ardiente para liderar a su pueblo hacia la libertad. De manera similar, Gibson, a través de su cine, ha tratado de guiar a las personas hacia una reflexión más profunda sobre la fe y el sacrificio. Su obra se erige como un faro para quienes buscan respuestas en un mundo cada vez más materialista. Por otro lado, Pablo, antes un perseguidor de cristianos, experimentó una epifanía que lo llevó a convertirse en uno de los principales defensores del cristianismo. Aunque Gibson no vivió un cambio tan drástico, su compromiso con la fe a través del arte refleja una transformación interna que resuena con la historia de Pablo. Estos paralelos subrayan el impacto universal de las narrativas espirituales. Al igual que Moisés y Pablo, Gibson ha usado su talento y su plataforma para transmitir mensajes que desafían y transforman a su audiencia.
El arte de Mel Gibson siempre ha sido una combinación de lo terrenal y lo divino. Desde sus primeros proyectos hasta sus obras más ambiciosas, su enfoque ha sido el de utilizar el cine como un medio para explorar cuestiones eternas. Esto lo diferencia de muchos de sus contemporáneos en Hollywood. La Pasión de Cristo es el ejemplo más claro de cómo Gibson fusiona arte y espiritualidad. La intensidad emocional de la película, combinada con su autenticidad histórica, creó una obra que trasciende el entretenimiento y se convierte en un vehículo de reflexión espiritual. Gibson ha demostrado que el arte puede ser un puente entre el cielo y la tierra, un espacio donde las preguntas más profundas de la humanidad pueden explorarse. Su valentía para abordar temas tan delicados ha inspirado a otros artistas a seguir su ejemplo. A lo largo de su carrera, Gibson ha usado el cine no solo para contar historias, sino para invitar al público a buscar significado en sus propias vidas. Este compromiso con lo trascendental es lo que lo convierte en una figura única en la industria del entretenimiento. Mel Gibson logró algo extraordinario con La Pasión de Cristo: transmitir el mensaje bíblico de una manera que resonara en personas de diferentes culturas, idiomas y creencias. La universalidad de esta historia radica en sus temas fundamentales de sacrificio, amor y redención que trascienden las fronteras religiosas. La elección de filmar en idiomas antiguos subrayó este enfoque universal. Aunque muchas personas no entendían las palabras exactas, las emociones crudas y las expresiones visuales crearon una conexión profunda con la audiencia. Esto reflejó el poder del cine como medio para comunicar verdades espirituales de manera accesible. La película también unió a comunidades de fe de todo el mundo, desde iglesias hasta pequeños grupos religiosos, que vieron en ella una representación fiel de las Escrituras. Para muchos, fue una experiencia compartida que reforzó su espiritualidad y los acercó a sus creencias. Con este logro, Gibson demostró que el cine puede ser un lenguaje común que une a las personas en torno a los valores fundamentales de la humanidad. Esta universalidad sigue siendo un aspecto crucial de su legado como cineasta.